Gloria a Dios. Muy bien, hermanos, buenos días. Les saludamos en el nombre del Señor. Amén. Como usted sabe, ya venimos algunas semanas predicando nuestro estudio, características de un apóstata. ¿No es cierto? Apostasía significa, digamos, deliberadamente escoger apartarse, alejarse. ¿No es cierto? Irse, desligarse. También apostasía significa divorciarse. ¿No es cierto? Entonces, bueno, el tema de hoy vamos a hablar acerca de los ángeles caídos. De los ángeles caídos. Muy bien, vamos a empezar. Entonces, en esta hermosa mañana, la pregunta que hoy vamos a hacer en este tema de los ángeles, pero vamos a enfocarnos específicamente en los ángeles que pecaron. La pregunta que nos haríamos es, ¿puede un ángel pecar? ¿Puede un ángel corromperse? Esa sería la pregunta, ¿no? Porque la Biblia, vamos a ver luego que la Biblia habla de que hay ángeles que pecaron. Hay ángeles que se corrompieron. Ahora, si un ángel, imagínate, deliberadamente elige apartarse o escoge tal vez, amado hermano, corromperse, de verdad que las sabias palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando dijo, orad y velad, ¿no? Y luego más adelante Pedro dice, porque vuestro adversario el diablo está como un león rugiente buscando, ¿qué dice? ¿A quién besar? Devorar. Y ahí no le está hablando, hermano, a los inconversos, le está hablando a cristianos. Entonces, hermano, por ejemplo, en este caso de los ángeles caídos, ¿puede un ángel corromperse? Mira, en el libro de Gálatas, capítulo 1, verso 8, el apóstol Pablo nos da una referencia como para sacar alguna conclusión, ¿no? Gálatas, capítulo 1, verso 8. Muy bien, vamos a empezar. Dice la Biblia, Gálatas 1:8, mas si aún nosotros, dice el apóstol Pablo, o sea, puede pasar que nosotros también, caigamos en hacer cosas incorrectas. Pablo, si no, no lo dijera. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo, si Pablo dice un ángel del cielo es porque puede pasar de que un ángel del cielo se corrompa y caiga en hacer cosas incorrectas. Os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, ¿qué dice la Biblia? Sea anatema, ¿no? Aquí la palabra anatema significa sea alguien bajo maldición, caiga en condenación. Hay otras también versiones que dice sea expulsado, ¿no es cierto? Es tremendo, ¿no? Muy bien. Ahora bien, dice la Biblia, mas si aún nosotros, puede pasar que nosotros, ¿no es cierto? Que alguien aún predicando la palabra pueda desviarse, claro que sí. O un ángel del cielo. Entonces, aquí vemos en la enseñanza que el apóstol Pablo da, que puede ocurrir que un ángel se corrompa, ¿no es cierto? Y predique otra cosa que no sea la voluntad de Dios, que no sea el evangelio de nuestro Señor. Este fue el caso de los mormones. Usted sabe que los mormones se iniciaron porque uno de ellos, ¿no es cierto?, su líder vio a un ángel y ese ángel le habló cosas que no tienen nada que ver con la Biblia. Le habló de otro evangelio, ¿no es cierto? Y ahí se inició una secta, se inició los mormones. Muy bien. Entonces un ángel sí puede corromperse. Por ejemplo, en el libro de Job 4:18, vamos a aprender, Job 4:18, vamos a aprender, hermanos, que la Biblia nos enseña que el Señor halló en sus ángeles, notó en ellos necedad. Job 4:18. Vamos a ver que la Biblia dice que Dios notó en sus ángeles necedad. ¡Qué tremendo! Estamos hablando de ángeles. Entonces, muchos pueden decir, no, claro, no, pero un verdadero hijo de Dios jamás. Claro, pero ¿cuántos hay que dijeron lo mismo?
y hoy están afuera. Entonces, hermano, por favor, un poquito más de discernimiento. Entonces, hermano, no, pero el que es de Dios está en las manos de Dios. Y de las manos de Dios nadie lo arrebatará jamás. Pero note el verbo, lo arrebatará de afuera. El que es hijo y tú quieres y estás en el Señor, nada de afuera te puede sacar de su mano. Su mano es poderosa. Pero la apostasía no es que algo de afuera te saque, es voluntariamente apartarte del Señor. Muy bien. Miren lo que dice aquí, hermano, en Job 4:18. He aquí en sus siervos no confía, y notó necedad en sus ángeles. O sea que el Señor en algún momento notó necedad en sus ángeles. Indudablemente aquí está hablando de los ángeles que pecaron con Satanás. Está hablando de ellos, de los ángeles que pecaron con Satanás. Bueno, ¿y por qué digo esto? Porque luego más adelante, conforme avancemos en la enseñanza, vamos a hablar luego de un segundo tipo de ángeles que pecaron también. Muy bien, estos son los que pecaron con Satanás. Cuando Satanás era luz bella y se corrompió, y luego hizo negocios con ellos, y se apartaron. Ahora bien, esta palabra necedad es interesante. En otras versiones, esta palabra necedad significa errores. O sea, que Dios notó errores en sus ángeles. Necedad significa errores. Pero más interesante es que también esta palabra necedad, en otras versiones, significa locura. O sea, que en algún momento algunos ángeles se volvieron locos al hacer trámites o negocios bajo la mesa, en este caso con el que antes era luz bella y ahora es Satanás. Entonces notó en sus ángeles errores cometidos, locura. Hay un texto, ¿no?, que cuando aprendimos en el libro de Samuel, ¿se recuerda? Primera de Samuel. ¿Se acuerda cuando Saúl hizo lo incorrecto, hizo lo malo? ¿Se acuerda? ¿Cómo le dijo el profeta? Locamente has actuado. Locamente. Bueno, en sus ángeles halló necedad, halló locura, dice. Muy bien. Vamos a seguir entrando, ¿no?, a esto. Lógicamente que mi tema no es la angelología. No, yo no voy a hablar digamos, mi tema no es hablar de toda la enseñanza referente a los ángeles. Eso sería otro estudio. Yo solamente voy a enfocar la cámara a aquellos ángeles que pecaron. ¿Amén? Muy bien. Ahora, vamos por favor al libro de Segunda de Pedro 2:4, porque allí nos habla, por ejemplo, de unos ángeles que pecaron. Y la pregunta, para ser bien sinceros, es: ¿quiénes son esos ángeles que pecaron? Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 4. Gloria a Dios. Muy bien. Miren lo que dice la palabra. El apóstol Pedro, cuando escribe su carta, dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, entonces hubieron ángeles que pecaron. Sino que arrojándolos al infierno, los entregó en prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Qué tremendo. Entonces, hermano, hay ángeles que pecaron, como ya vimos, los ángeles que pecaron con Luzbel, cuando se rebeló y se convirtió en Satanás. Pero para dar más luz a este texto, vamos a entrar a una carta que es conocida como la carta que habla de los apóstatas, o la carta que habla de la apostasía.
No, es una carta donde menciona a muchos apóstatas y habla mucho de la apostasía. Eso lo vamos a ver en el libro de Judas. Por favor. En el libro de Judas. Por ejemplo, no digo capítulo porque como usted bien sabe, Judas no tiene capítulos, tiene versículos. Y esta carta es una carta donde se contiende mucho con los apóstatas. Por ejemplo, en el verso 3, ¿no? Al final del verso 3 dice, por ejemplo, que contendáis ardientemente por la fe. Recuerda que dice la Biblia que llegarán tiempos donde algunos apostatarían de la fe. O sea, habla de gente que en un tiempo estuvo en la fe. Muy bien. En el verso, por ejemplo, 4, nos dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, ¿no? Y luego dice, ¿no? Los que desde, en el verso 4 dice, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos. Ahora, note lo que dice, amados hermanos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano. Bueno, convierten en libertinaje la gracia. Y bueno, hermano, nosotros la salvación la tenemos sola y únicamente por gracia. Estamos de pie por gracia. Ahora, si congregamos, ofrendamos, lo hacemos por amor, porque estamos en la gracia. Pero hay mucha gente que usando la gracia, amado hermano, habla de cosas que Cristo nunca habló. De cosas que Pablo y los apóstoles nunca hablaron. Y hablan de cosas de que no, igualito nomás, no importa que se vaya al mundo, que se prostituya la hermanita con tal de que sea hija. No importa que el hermano vaya, haga lo que quiera, porque somos uno en él y eso no mancha nada. Y comenzamos, hermano, como dice la palabra, ¿no? Encubiertamente a convertir en libertinaje la gracia. Entonces la gracia es algo, hermano, que nos ayudó, nos salvó, nos sostiene, pero no tiene nada que ver con el libertinaje. Y esta carta, hermano, gloria a Dios, vamos a tomar un texto, volviendo al tema de los ángeles, donde vamos un poquito a ampliar quiénes fueron estos ángeles que pecaron. Vamos al verso 6, por favor. Verso 6. Y también vamos a leer el verso 7. Versos 6 y 7. Muy bien. Dice la palabra, y a los ángeles que no guardaron su dignidad. ¿Quiénes son estos ángeles que no guardaron su dignidad? Su dignidad, su investidura de ángeles, no la guardaron. ¿Quiénes fueron? Sino que abandonaron. Ahora, esta palabra da mucho que hablar, porque no dice fueron botados, arrojados, cayeron, sino dice ellos voluntariamente, ¿qué dice? Abandonaron. Gloria a Dios. Su propia morada, no dice fueron echados de su propia morada. El Señor los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas. Entonces, los ángeles que pecaron con Luzbel están con él. Dice la Biblia, hermano, que en Efesios dice que hay potestades, gobernadores, ¿no es cierto? Muy bien. Pero estos hablan que son otros ángeles, que ellos no guardaron su investidura de ángeles, ellos voluntariamente abandonaron su morada y a ellos los han guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, dice la Biblia. Entonces, repito, la palabra abandonaron está hablando, no dice que fueron echados, ni botados, ni arrojados, sino que abandonaron voluntariamente. A diferencia de los que pecaron con Luzbel.
Ellos sí fueron botados del cielo. Ahora, vamos al verso 7, por favor. Vamos al verso 7. Ahora, note cómo, hermano, note la primera palabra del verso 7. ¿Cómo? Uniendo el verso 6 con el verso 7. O sea, si yo quiero hablar, por ejemplo, de nuestra predicadora Carmen, entonces yo digo, no, nuestra predicadora Carmen es mujer, a diferencia de nuestro predicador Johnny, que él es varón y él está en otro lugar, ¿se da cuenta? Pero si yo digo, por ejemplo, así como mi predicadora Carmen, así como ella, nuestra predicadora, ¿cómo une el verso 6 y el verso 7? O sea, como los ángeles, así también hicieron los que vamos a leer en el verso 7. Como Sodoma y Gomorra, Padre Santo. Pero ¿cuál fue el pecado de Sodoma y Gomorra que habla que fueron como los ángeles? Porque Sodoma y Gomorra no es de que se rebelaron y fueron expulsados de Sodoma y Gomorra. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, dice la Biblia en el verso 7, y dice, las cuales de la misma manera, de la misma manera, ¿que quién? Que aquellos. ¿Quiénes son ellos? Indudablemente los ángeles, por el cómo y aquellos. Me dejó en el aire. El verso anterior, ¿cómo? De igual manera que los ángeles, habiendo fornicado, Padre Santo. Pero ¿cuándo en algún momento fornicaron algunos ángeles? Que dejaron voluntariamente el cielo y no respetaron su investidura que tenían como ángeles, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, así como lo de Sodoma y Gomorra, ¿no? Hombres con hombres, contra naturaleza, en este caso mirando a las hijas de los hombres. Fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo eterno del fuego. Tanto Sodoma y Gomorra como los ángeles. Ahora, escúcheme bien, por favor. Escúcheme bien. Cuando dice como Sodoma y Gomorra, entendemos que en algún momento Sodoma y Gomorra, si usted piensa bien, no solamente tuvieron el pecado de hombres con hombres, sino que en algún momento Dios envió su ángel, ¿se acuerda? Para avisar. ¿Y qué hicieron ellos? Quisieron tener sexo hombres con ángeles. Y acá dice, de la misma manera los ángeles pecaron como se hizo en Sodoma y Gomorra. De la misma manera, habiendo fornicado. Ahora bien, escúcheme bien por favor, porque estamos entrando y tiene que estar atento. Muy bien. O sea, como Sodoma y Gomorra quisieron estar sexualmente con un ángel, así también estos ángeles quisieron estar con mujeres. Vamos a ver luego en qué parte de la Biblia habla esto. Cuando indudablemente dice, de la misma manera que aquellos se refiere a los ángeles. Cuando dice, habiendo fornicado, la pregunta sería, ¿en qué momento fornicaron los ángeles? Ahora, yo entiendo que alguno siempre en su mente dice, ¿no? Pero mi pastor, ¿usted se ha olvidado del versículo que dice que allá en el cielo no habrá casamientos porque seremos como los ángeles? Claro. Pero ahí no está diciendo que el ángel no tenga, digamos, la posibilidad de hacer algo. Lo que está diciendo es de que arriba no habrá matrimonios, casamientos como lo hay en la tierra. O sea, arriba, el texto no está diciendo, porque allá arriba, usted sabe que el ángel no puede, usted sabe muy bien, ¿no es cierto? Y como el ángel ya no puede, usted sabe muy bien de que arriba naca la pirinaca. No ha dicho eso. Lo que está diciendo es que arriba no van a haber matrimonios. Eso es todo. Eso es todo. Que arriba no van a haber casamientos. Eso es lo que está diciendo. Ahora bien, ¿en qué texto de la Biblia nosotros encontramos algo que la Biblia enseña acerca de que en algún momento los ángeles pudieron haber fornicado, en este caso con mujeres? Vamos a ver en la Biblia, por favor, el libro de Génesis,
capítulo 6, del 1 en adelante. Dice la Biblia, verso 1, aconteció que cuando comenzaron los hombres, note los hombres, aquí los hombres está hablando de humanidad, los hombres, no es de que solamente los hombres se multiplicaron, hombres y mujeres, la humanidad, nota cómo le llama, los hombres, la humanidad, porque yo no he querido ahondar mucho, porque considero de que uno estudiando, ¿no es cierto?, aquí mismo se nota la diferencia que se hace. Pero, por ejemplo, hay diferentes palabras en el hebreo original donde hace diferencia uno del otro. Vamos a verlo. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse, la humanidad comenzó a multiplicarse. Recuerda el mandamiento, ¿no? Hombre, mujer, multipliquen y llenen la tierra. Aconteció que cuando la humanidad comenzó a multiplicarse sobre la faz de la tierra, entiéndase la humanidad, hombres y mujeres, y les nacieron hijas. ¿A quién les nacieron hijas? Hijas, están hablando de humanos, hijas de humanos. Muy bien. ¿Qué dice? Que viendo los hijos de Dios, aquí cambia el término totalmente. Muchas personas dicen que está hablando de los hijos de Set. ¿No es cierto? Que están hablando, bueno, eso no se ve aquí. La misma Biblia, hermano, considera este nombre, los hijos de Dios, como contexto, hablando de los ángeles. Por ejemplo, voy a mencionar algunos solamente, ¿ya? Por ejemplo, vámonos al libro de Job 1:6. A ver, Job 1:6, para luego volver nuevamente a Génesis. Job 1:6. Dice la Biblia que un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Set. No, los hijos de Dios. Aquí está hablando de ángeles, entre los cuales vino también Satanás. En este mismo libro, por ejemplo, capítulo 38, verso 7. Vamos para allá. O sea, yo no puedo hacerme el ciego. Yo no puedo, hermano, agarrar y repetir, bueno, qué raro. Dice que la humanidad comenzó a multiplicarse, nacieron hijas de los humanos, pero aparecieron hijos de Dios. Ah, ya, yo creo que es, no, porque conforme la Biblia lo llama, hace una gran diferencia entre lo uno y lo otro. Habla y dice, cuando alababan todas las estrellas del alba, hablando antes de la creación, cuando se comenzaron a crear las cosas, y se regocijaban todos los hijos de Dios. Está hablando de los ángeles, hermano. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Volvámonos a Génesis capítulo 6, por favor. Podría decir otros textos más, pero vamos a dejarlo ahí. Génesis capítulo 6. Nuevamente vamos a leer el verso 1, por favor. Nuevamente verso 1 y pasamos luego al verso 2. Dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse, entiéndase, hombres por hombres y mujeres, ¿no? La humanidad, por el mandamiento de multiplicaos y llenar la tierra, la humanidad comenzó a multiplicarse sobre la faz de la tierra. Le nacieron hijas, claro que sí, porque contra ellas fue el pecado, le nacieron hijas, muy bien. Que viendo los hijos de Dios, que ¿acaso a esas hijas nunca antes los hijos de Set las habían visto? Pero acá habla de algo que ocurrió, un evento en un momento de la historia. Que viendo los hijos de Dios, los ángeles, que las hijas de los hombres eran hermosas, ¿ve? Tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. La pregunta sería, ¿cómo lo hicieron? Bueno, en la Biblia relata muchas cosas, como la Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo. ¿Cómo explicamos eso? Podemos tratar de explicar, pero hay cosas que solamente
la preguntaremos y la entenderemos totalmente en el Señor. Entonces, ¿cómo ocurrió esto? Pero mi pastor, los ángeles son espíritus. ¿Qué? Pero usted no sabe que en muchas partes de la Biblia hay ángeles que se materializaron. De alguna forma, hermano, así pasó en la Biblia. ¿Cómo ocurrió? Dejemos, no es clara en detalle la Biblia, pero habla lo que ocurrió. Dejemos que nos siga diciendo el Señor. Que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Vamos al verso 3, por favor. ¿Hasta qué texto dijimos? Hasta el 4, ¿no? Muy bien. Vamos al verso 3, por favor. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre. Wow. Para siempre. Porque ciertamente él es carne, mas serán sus días. Cuando Dios vio esto, Dios no pudo permitir este tipo de cosas. Y Dios lo que decidió fue mandar un juicio. Y ahí fue lo que ocurrió con el diluvio en los tiempos de Noé. ¿Cuánto tiempo pasó hasta eso? Ciertamente la humanidad es carne, mas serán sus días, el tiempo que quedarán vivos antes del diluvio, 120 años. El tiempo que Noé predicó la palabra, se construyó el arca, hasta que cayó el diluvio. ¿Cuántos alaban al Señor, hermanos? Siguiente versículo. Había gigantes en la tierra en aquellos días. ¡Oh! Y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Y después que se llegaron los hijos de Dios, note la separación, los hijos de Dios a las hijas de los hombres. Note, hermano, y les engendraron hijos. ¿Por qué pone les engendraron hijos? Como algo que, te cuento, si fueran los hijos de Set, simples humanos, se supone que un hombre y una mujer tienen hijos. Pero dice aquí, te cuenta lo que pasó, los hijos de Dios las vieron a las mujeres, estuvieron con ellas y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. De estos gigantes no hay ninguna duda, hermano, ¿eh? La arqueología, la historia y en toda la Biblia se ve, amados hermanos, se nota y se habla acerca de gigantes. La Biblia habla de uno, no me acuerdo el nombre, era un rey, me parece, y tenía su cama de 3 metros. De 3 metros su cama. O sea, era un poquito más grande que yo. Su cama de 3 metros, hermano. Y dice que era de fierro, de hierro. Era su cama para soportar tremendo pesazo. Entonces encontramos ángeles que pecaron con Luzbel antes de que el hombre fuera creado. Y cuando el hombre fue creado, encontramos que hubo un grupito de ángeles que pecaron, no respetando su dignidad, su investidura de ángeles, abandonaron sus moradas celestiales y dice que pecaron con las hijas de los hombres. Vamos a dar fuertes palmas al nombre del Señor. Ahora, hermanos, les hago una pregunta. ¿Será por eso, lo suelto, será por eso que la Biblia dice en 1 Corintios 11:10 lo siguiente? A ver, vamos a verlo. 1 Corintios 11:10. Dijo el apóstol Pablo cuando enseñó a los corintios: por lo cual, la mujer, ¿por qué no el hombre? No, la mujer, debe tener señal de autoridad sobre su cabeza. ¿Por qué? Como para que no haya
no haya un romper esa autoridad, tener autoridad, señal de autoridad. ¿Por causa de quién? Por causa de los ángeles. ¿Será? Puede ser. Puede ser. Aunque también los ángeles siempre son ofendidos cuando ven personas que no están bajo autoridad, porque ellos, los que están con Dios, están bajo autoridad. Pero mira qué tremendo. La señal que aquí habla es que la mujer tenga su pelo largo. Entonces, hermanitas, por favor, esas modas de cortarse como hombre, ¿no es cierto? Esas modas de no dejarse crecer el cabello, pero mi pastor, no me gusta dejarme crecer el cabello largo, pero al menos decoroso, ¿no? Estás caminando con tu esposo y por la espalda se ve quién es la mujer y quién es el hombre. Entonces eso es muy importante, porque es una señal de autoridad, por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos alaban al Señor, hermanos? Así que ya saben, mis hermanitas lindas y preciosas, se les ve muy lindos, muy linda se le ve con su pelito largo. Ahí trinchudito, pero está ahí su pelito larguito. Muy bien. Ahora, vamos ya, hermano, aterrizando el mensaje, pero quiero soltar algunas cosas más. Hermano, escúcheme bien. Cuidado con adorar ángeles. Cuidado con adorar ángeles. Miren, vámonos al libro de Colosenses 2:18, por favor. Colosenses 2:18. Colosenses 2:18. Mire lo que la Biblia dice. Muy bien, lo leemos. Dice la palabra: nadie os prive de vuestro premio, ¿no? Afectando humildad, como que se creen humildes, dando culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Aquí habla de algunos que dicen ser humildes porque adoran hasta los ángeles. No está bien adorar a los ángeles. Hay algunas personas que dicen, yo tengo mi ángel. ¿Tú tienes tu ángel? Sí, mi ángel se llama Serafín, ¿no? Uy, mi ángel Serafín. Otro, yo también tengo mi ángel, dice, ¿no? Y le prenden velitas a los ángeles. ¿Qué es eso, hermano? La adoración es a Dios. No, esa es mi fe. Ese es el problema, que tú tienes tu propia fe, ¿no? En vez de venir, como Dios te pide la fe, a la Biblia. Es como en la medicina, ¿no? Está, por ejemplo, la mujer ahí tomando hierbita para sanar el tumor. Y tomando una hierbita, y el médico le dice, pero señora, no es tomando la hierbita, es haciéndose tal análisis. No, pero esa es mi creencia, dice. Pero te vas a morir con tu creencia. Entonces no está bien. Ahora, me gustaría ver este versículo en un par de versiones más, ¿ya? Por ejemplo, en la traducción del lenguaje actual. Acá está, miren, hermanos. Voy a leer este mismo versículo en la versión traducción del lenguaje actual. Atentos. Muy bien. Dice: así que no dejen que nadie los condene, y menos esa gente que adora a los ángeles, y que por adorar a los ángeles, estoy leyendo la Biblia, y que aparenta ser humilde, hoy porque yo adoro hasta a los ángeles, dice. Dicen que ven visiones, pero mienten, sus pensamientos los llenan de orgullo, pero solo piensan en cosas malas. ¿Ah? Vamos a leerlo en la segunda versión, que es la palabra de Dios para todos, ¿ya? Hay gente que aparenta ser humilde, adorando a los ángeles.
siempre habla de visiones. Uy, que he tenido, uy, que el ángel, uy, que no, que Turín, me ha dicho Turín que me ha dado una palabra, Turín. Bueno, y siempre habla de visiones que han tenido y quieren que todos les imiten. No les hagan caso, ni dejen que decidan lo que ustedes deben hacer, porque tenemos la palabra. Ellos presumen de lo que han visto y se guían solo por ideas humanas. Yo he conocido creyentes que a veces me han dicho cosas y yo le he dicho, pero hermana, eso no está en la palabra. No, pero un ángel me lo ha dicho a mí en sueños, se me presentó y me ha dicho esto. Pero hermana, la palabra dice otra cosa. No, pero el ángel me ha dicho, dice. Ya, eso no es de Dios. Eso no está bien. Hoy en día, hermano, hay creyentes que también creen en activa tu ángel. Están de repente, hermano, caminando y ven algo y dicen, ángeles, actívense. Y los ángeles vienen, hermano. Bueno, eso no está bien. Porque tu oración no debe ser para que tu ángel te cuide. Tu oración debe ser para Dios, que está por encima de los ángeles, y Él manda a los ángeles para que te cuiden. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, hermanos? Aleluya. Entonces, hermano, hay otros que se ponen antes de dormir a hablar con su ángel. Ay, ángel, ¿qué cuentas? Habla con Dios. Habla con Dios. Porque ya hemos visto que hay ángeles de Dios, pero hay ángeles caídos también. Entonces, hermano, por favor, mi hermana, la adoración es para Dios. No oramos a ángeles. Oramos a Dios. No, pero el ángel te cuida. Claro, pero me cuida no porque yo le ordeno. Me cuida porque mi Dios se lo ordena. ¿Amén o no amén, hermanos? Entonces, hermanos, vamos concluyendo con un texto más que quiero concluir. Primera de Corintios 6:3. Y con este ya quiero ir terminando. Primera de Corintios 6:3. Y ahí sí nos ayudan de repente con un pianito a lo lejos, pero si interrumpe la grabación, no. Sí, si no, sí, ya mejor ahí nomás, ya eso se pone en edición. Ahí nomás. Muy bien. Quiero terminar con este texto en Primera de Corintios 6:3. ¿Listos? Dice la Biblia, ¿o no sabéis que nosotros, la iglesia, los cristianos, hemos de juzgar a los ángeles? ¡Wow! ¿Cuánto más las cosas de esta vida? La Biblia habla que en algún momento, hermano, nosotros juzgaremos a los ángeles. ¿Qué ángeles, pastor? A los que pecaron. Entonces, mira qué tremendo. Si un ángel, hermano, puede corromperse, apartarse, amado hermano, repito, hacemos bien en oír las enseñanzas de nuestro buen Señor, que nos dice, orad y velad, orad y velad, estar apercibidos, atentos. Esa palabra que dio el apóstol Pedro, porque vuestro adversario, el diablo, vuestro adversario, ¿a quién está hablando? Le está hablando a los cristianos. Está como león rugiente buscando ¿a quién? ¿A quién? A cristianos. Entonces, amados hermanos, siempre estemos, hermano, alertas, atentos, porque mucha gente ha estado, hermano, sirviéndole a Dios, congregando como usted, pero en algún momento, amado hermano, se apartaron. Así que te animo. Recuerda, en la introducción, cuando hablamos, ¿cómo se entra en apostasía? Todo comienza por un descuido. No te descuides. Cuando uno se descuida, se aísla, no busca consejo, cree que está bien, luego ¿qué pasa? Se endurece.
Y luego, después de endurecerse, por más que le hables, está cerrado. Con el tiempo, apostatan, se apartan, se apartan. Aunque es el mismo cielo y es el mismo sol, son las mismas calles, pero yo no soy el mismo. Y como un turista puedo caminar, descubriendo cosas nuevas al andar, porque estás conmigo. Porque estás conmigo, empiezo a descubrir las cosas sencillas que antes no viví. La voz del mar y las estrellas que hablan tanto de ti, la voz que grita en el silencio que me quieres aquí, cerca de ti. El beso tuyo en cada gota que me moja al andar, la luz que fluye en el sonido de un pequeño al llorar. Me haces vivir, me haces reír.